Si usted cree que puede confiar en todos, ya está en desventaja, y mientras más rápido lo entienda, más posibilidades tendrá de sobrevivir, avanzar y proteger su futuro. Muchos hombres caminan por la vida creyendo que la lealtad es común, que las intenciones son limpias y que quienes sonríen desean su bien. Esa creencia ingenua es una de las razones principales por las que tantos fracasan, se traicionan a sí mismos y terminan emocionalmente rotos. Esperan honestidad en un mundo que premia la conveniencia. Esperan coherencia en personas que viven de máscaras, y mientras esperan, pierden tiempo, energía y oportunidades que nunca regresan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que uno de los mayores actos de inteligencia personal no es desconfiar por miedo, sino observar con claridad. No se trata de volverse frío o paranoico. Se trata de comprender la naturaleza humana tal como es, no como usted quisiera que fuera. La mayoría de las personas no actúan por maldad, actúan por interés. Y cuando usted se convierte en un obstáculo para ese interés, su verdadera cara aparece. No en los momentos fáciles, sino cuando hay algo que perder o algo que ganar. La supervivencia emocional y mental no se construye con discursos idealistas, sino con hábitos internos de criterio, límites firmes y silencio estratégico. No necesita confrontar a todos. No necesita explicar sus planes, no necesita justificar sus decisiones. Necesita aprender a ver, a callar y a elegir con cuidado a quién le entrega su confianza, su tiempo y su energía. Porque cada persona a la que permite acercarse influye directamente en su dirección, su estabilidad y su poder personal. Si quiere avanzar en un entorno lleno de falsos y doble cara, no busque aprobación. Busque claridad, no busque amigos en todos lados. Busque coherencia. Porque la confianza mal entregada cuesta caro, pero la lucidez siempre paga dividendos. Cuando usted aprende a protegerse, su mente se fortalece, su enfoque se afila, su respeto propio crece y deja de ser manipulable. Todo cambia el día en que deja de confiar ciegamente y empieza a confiar inteligentemente. Ahí comienza su verdadera fortaleza, ahí empieza su dominio personal, y ese momento no es mañana, es ahora. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de talento, ni por falta de oportunidades. Fracasan porque confían demasiado pronto en la persona equivocada y al precio equivocado. Desde pequeños nos enseñaron que confiar es una virtud, que abrirse es señal de madurez y que creer en los demás nos hará más fuertes. Pero nadie nos advirtió que la confianza mal entregada se convierte en una debilidad peligrosa, y esa omisión cuesta caro. Cuesta relaciones, proyectos, estabilidad emocional y en muchos casos años de vida desperdiciados. El mundo no es justo, no es honesto. Y no está diseñado para proteger a los ingenuos. Está diseñado para recompensar al que observa, al que piensa y al que actúa con criterio. Cuando usted confía sin evaluar, cuando habla de más, cuando entrega acceso total a personas que no han demostrado lealtad, usted no está siendo buena persona, está siendo imprudente. Y la imprudencia siempre cobra intereses altos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la confianza no es un regalo inicial, es una recompensa tardía. No se otorga por simpatía, ni por palabras bonitas, ni por promesas bien dichas. Se gana con el tiempo, con acciones repetidas y con coherencia bajo presión. La mayoría de las personas pueden parecer correctas cuando todo va bien. El verdadero carácter se revela cuando hay algo que perder, cuando hay competencia, cuando hay envidia, cuando hay tensión. Ahí es donde usted debe observar en silencio. El error más común es creer que todos juegan con las mismas reglas. Usted puede ser directo, honesto y claro, pero eso no significa que los demás lo sean. Hay personas que sonríen mientras calculan, que escuchan mientras esperan el momento adecuado para usar su información, que aparentan apoyo, pero celebran en silencio cada uno de sus tropiezos. No porque sean monstruos, sino porque responden a incentivos, a carencias internas y a intereses propios. Confiar ciegamente no lo hace noble, lo vuelve vulnerable. Y el hombre vulnerable en un entorno competitivo termina siendo utilizado. La madurez emocional no consiste en cerrarse al mundo, sino en aprender a regular el acceso. No todos merecen saber lo que usted piensa, no todos merecen conocer sus planes, no todos merecen su energía emocional. Guardar silencio no es desconfianza, es inteligencia estratégica.
Usted no necesita volverse frío ni amargado, necesita volverse consciente. Necesita entender que cada palabra que dice, cada debilidad que muestra y cada plan que revela puede ser usado a favor o en contra suya. El hombre fuerte no es el que habla más, sino el que elige cuándo hablar, el que no se siente obligado a explicarse, el que observa primero y decide después. Cuando usted deja de confiar por impulso y empieza a confiar por evidencia, algo cambia internamente. Su mente se calma, su enfoque se fortalece, su autoestima deja de depender de la validación externa. Ya no necesita agradar a todos, ya no necesita ser comprendido por cualquiera. Aprende a caminar con firmeza, sabiendo que su valor no está en lo que otros creen de usted, sino en lo que usted sabe de sí mismo. Este es el inicio de una transformación silenciosa pero poderosa. El momento en que deja de exponerse innecesariamente. El momento en que entiende que protegerse no es egoísmo, es respeto propio. Y cuando un hombre se respeta, el mundo empieza a tratarlo de manera diferente. No por miedo, sino por claridad. Si quiere sobrevivir entre falsos y doble cara, debe empezar por aquí, dejando de regalar su confianza y aprendiendo a administrarla como uno de sus recursos más valiosos. Porque lo es. El punto de quiebre para muchos hombres no llega con una gran traición visible, llega de forma silenciosa, casi imperceptible, un comentario fuera de lugar, una ausencia en el momento clave, una actitud que no coincide con las palabras. Y la mayoría ignora esas señales, no porque no las vea, sino porque no quiere aceptarlas. Porque aceptar la verdad duele más que vivir en la ilusión. Pero cada señal ignorada se acumula. Y tarde o temprano, la factura llega. El ser humano rara vez muestra su verdadera naturaleza de inmediato. La muestra por capas, en pequeñas decisiones cotidianas, en cómo habla de otros cuando no están presentes, en cómo reacciona cuando usted avanza, en cómo se comporta cuando deja de necesitarlo. La observación consciente es una de las habilidades más importantes que un hombre puede desarrollar. No se trata de vigilar, sino de prestar atención sin involucrarse emocionalmente de inmediato. Muchos hombres se traicionan a sí mismos porque confunden cercanía con lealtad. El hecho de que alguien esté cerca no significa que esté de su lado. El hecho de que comparta risas con usted no significa que celebre sus logros. Y el hecho de que lo escuche no significa que lo comprenda. La verdadera lealtad es silenciosa, constante y se demuestra cuando no hay beneficios inmediatos. Todo lo demás es conveniencia disfrazada. Yo, Brian Tracy, he visto una y otra vez cómo hombres brillantes pierden el rumbo por no saber poner límites. Permiten accesos ilimitados a personas que no han demostrado merecerlos. Comparten sueños con quienes solo están de paso. Y luego se sorprenden cuando esas mismas personas se convierten en frenos, críticos o traidores. No fue mala suerte, fue falta de criterio. Aquí hay una verdad incómoda, no todo el que se acerca a usted lo hace para sumarle. Algunos lo hacen para compararse, otros para copiar, otros para drenar su energía, y otros simplemente para sentirse menos pequeños al estar cerca de alguien que avanza. El problema no es que existan, el problema es que usted no aprenda a detectarlos a tiempo. Y ahora quiero que se detenga un momento y sea honesto consigo mismo. Piense en una persona de su entorno que alguna vez le generó una pequeña incomodidad interna, una duda que prefirió ignorar. ¿Quién es esa persona y qué señal concreta decidió no escuchar? Escríbalo en los comentarios. No para juzgar, sino para tomar conciencia. La claridad comienza cuando usted se atreve a mirar sin filtros. La intuición no es magia, es experiencia procesada. Es su mente conectando patrones que su ego intenta justificar. Cada vez que usted siente una alerta interna y decide ignorarla por miedo a incomodar, pierde un poco de respeto por sí mismo, y ese es un precio demasiado alto. El hombre que se respeta escucha su intuición, aunque eso signifique alejarse, poner distancia o decir no. Poner límites no lo vuelve cruel, lo vuelve libre, le permite elegir con quién camina y a quién deja atrás sin culpa ni explicaciones innecesarias. La vida no exige que usted cargue con todos, exige que cargue consigo mismo. Y eso implica tomar decisiones incómodas hoy para evitar consecuencias devastadoras mañana. Cuando usted empieza a observar con atención, a escuchar su intuición y a poner límites claros, algo se reorganiza dentro de usted. Deja de sentirse confundido, deja de justificarse, deja de dudar de su percepción. Y en ese estado de claridad, los falsos se incomodan solos. Los doble caras se revelan sin que usted diga una palabra.
porque la coherencia siempre expone la incoherencia. Este es un paso crucial en su evolución personal. No se trata de desconfiar de todo, sino de confiar en usted primero, de honrar lo que ve, lo que siente y lo que sabe. Porque cuando usted se traiciona menos, el mundo deja de traicionarlo con tanta frecuencia. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que comprende que el problema no fueron los demás, sino las puertas que él mismo abrió, no por maldad, sino por necesidad. Necesidad de pertenecer, de ser aceptado, de no sentirse solo. Esa necesidad, cuando no se reconoce, se convierte en un punto débil, y todo punto débil, tarde o temprano, es explotado. La madurez comienza cuando usted deja de culpar afuera y empieza a asumir responsabilidad interna. Muchos hombres creen que ser fuerte es resistirlo todo, aguantarlo todo, perdonarlo todo, pero esa idea romántica de la fortaleza es una trampa. La verdadera fortaleza no está en soportar abusos, sino en retirarse a tiempo, en entender que no todo merece su tolerancia, que no toda relación merece continuidad, que no todo vínculo merece segundas oportunidades. Aprender a irse también es un acto de poder. Yo, Brian Tracy, he observado que los hombres que más avanzan no son los que tienen más contacto, sino los que saben elegir mejor a quién permitir cerca. La calidad de su entorno define la calidad de sus decisiones. Si usted se rodea de personas confusas, terminará dudando de sí mismo. Si se rodea de personas incoherentes, empezará a normalizar lo que no debería. Y sin darse cuenta, bajará sus estándares. Uno de los errores más costosos es justificar comportamientos que, en el fondo, usted sabe que no son correctos. Frases como "así es, no es para tanto" o "todos somos humanos" suelen ser excusas elegantes para evitar tomar decisiones difíciles. Pero cada excusa que usted acepta se convierte en un permiso silencioso para que el comportamiento continúe. Y lo que usted permite, se repite. El respeto no se pide, se establece. Se establece con acciones, con límites claros y con consecuencias. Cuando usted tolera la falta de respeto, enseña a los demás cómo tratarlo. Cuando usted se mantiene firme, incluso en silencio, envía un mensaje poderoso. Su tiempo, su energía y su dignidad no están en negociación, y quienes no puedan convivir con eso, se irán solos. Hay personas que solo entienden el lenguaje de la distancia, no reaccionan a palabras, no cambian con explicaciones, no se transforman con advertencias, cambian cuando pierden acceso. Y aunque eso pueda parecer duro, es profundamente educativo para ellos y para usted, porque le recuerda que no necesita salvar a nadie sacrificándose a sí mismo. El desapego emocional no significa indiferencia, significa claridad, significa no dejar que sus emociones nublen su juicio, significa no confundir compasión con autoabandono. El hombre centrado puede sentir, pero no se pierde en lo que siente. Puede amar, pero no se traiciona. Puede ayudar, pero no se hunde con quien no quiere salir. Cuando usted aprende a retirarse a tiempo, algo poderoso sucede. Recupera su energía, recupera su enfoque, recupera su autoridad interna. Deja de vivir a la defensiva, deja de reaccionar. Empieza a elegir. Y esa es una de las transiciones más importantes en la vida de un hombre, pasar de reaccionar al entorno a dirigir su propio camino. Este proceso no es ruidoso, es silencioso. No necesita anuncios. No necesita confrontaciones dramáticas, solo necesita coherencia, decisiones firmes repetidas en el tiempo, y con cada decisión usted se vuelve menos manipulable y más respetado, no porque inspire miedo, sino porque inspira claridad. Recuerde esto, no todas las pérdidas son negativas, algunas pérdidas son liberación, algunas despedidas son protección, y algunas soledades son el precio necesario para construir una vida con integridad. El hombre que entiende esto deja de aferrarse y empieza a avanzar con paso firme. A medida que usted avanza y se fortalece internamente, empieza a notar algo incómodo pero revelador. No todos celebran su crecimiento. Algunos se sienten amenazados por él, otros se sienten expuestos, y otros simplemente ya no encajan en la versión de usted que está construyendo. Esto no es un problema externo, es una consecuencia natural del progreso. Crecer siempre filtra. Elevarse siempre incomoda a quien decidió quedarse donde está. Muchos hombres se sabotean en esta etapa por culpa de la nostalgia. Se aferran a relaciones pasadas por lo que fueron, no por lo que son. Confunden historia compartida con compatibilidad presente. Y ese error les cuesta impulso.
porque avanzar mirando hacia atrás es una de las formas más lentas de caminar. El hombre que quiere construir algo sólido debe aprender a soltar incluso aquello que una vez fue valioso. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el éxito personal no solo exige disciplina y enfoque, también exige selección. Selección de ideas, de hábitos y sobre todo de personas. Cada conversación que usted mantiene influye en su estado mental. Cada vínculo afecta su nivel de energía y cada entorno moldea su estándar interno. Si usted permanece rodeado de confusión, no espere claridad. La envidia rara vez se presenta de forma abierta. Suele disfrazarse de consejos no solicitados, de críticas constructivas, de bromas repetidas que minimizan sus logros. El hombre consciente no se engancha emocionalmente con esto. Observa, registra, ajusta distancia. No necesita confrontar ni defenderse. La consistencia de sus resultados hablará por él. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. Cuando usted cambia, algunas personas preferían la versión anterior de usted porque era más manejable, más disponible, más predecible. Y cuando deja de cumplir ese rol, la fricción aparece. No porque usted esté haciendo algo mal, sino porque está dejando de ser útil para ciertos intereses. Entender esto libera. Deja de tomarse las reacciones ajenas como algo personal. Proteger su energía no es aislamiento, es estrategia. No todo el mundo merece acceso constante a usted. No toda opinión merece ser escuchada. No toda crítica merece ser considerada. El hombre enfocado filtra. Elige cuidadosamente dónde pone su atención, porque sabe que su atención es su recurso más valioso. Donde pone atención, pone vida. El silencio se convierte en una herramienta poderosa en esta etapa. No el silencio pasivo del miedo, sino el silencio consciente del que sabe lo que vale. Usted ya no siente la necesidad de explicarse. No entra en discusiones estériles. No busca convencer, simplemente avanza. Y ese avance silencioso genera respeto, incluso en quienes no lo entienden. Cuando usted deja de reaccionar a provocaciones y empieza a responder solo a lo que importa, su mente se vuelve más estable, menos ruido, menos desgaste, más claridad. Y con claridad, las decisiones correctas se vuelven evidentes. No fáciles, pero evidentes. El hombre centrado no necesita drama para sentirse vivo. Necesita dirección. Esta etapa marca una separación interna definitiva. Usted deja de vivir para agradar y empieza a vivir para construir. Y en ese proceso, algunos se quedarán atrás. No por castigo, sino por diferencia de rumbo. Aceptar esto sin culpa es un signo de madurez emocional profunda. Recuerde, no todos están destinados a acompañarlo en todas las etapas de su vida. Algunos solo estaban ahí para enseñarle a observar, a elegir y a fortalecerse. Agradezca la lección, cierre el ciclo y continúe avanzando con determinación. Llega un punto en el que usted deja de sorprenderse por las máscaras, ya no se indigna, no se decepciona con la misma intensidad. Empieza a comprender que la mayoría de las personas actúan desde sus heridas, sus miedos y sus carencias no resueltas, y esa comprensión no lo vuelve débil, lo vuelve estratégico. Porque cuando entiende desde dónde actúan los demás, deja de tomarse las cosas de forma personal y empieza a moverse con inteligencia emocional. Muchos hombres se agotan intentando cambiar a otros. Intentan explicar, convencer, razonar, esperando que el otro reaccione, recapacite o madure. Pero hay una verdad innegociable. Nadie cambia por argumentos externos. El cambio solo ocurre cuando la persona decide hacerlo. Y mientras usted insiste en rescatar a alguien que no quiere transformarse, está descuidando su propia evolución. Yo, Brian Tracy, he visto a hombres perder años valiosos por lealtades mal entendidas. Permanecen en relaciones, sociedades o entornos por compromiso, por culpa o por miedo a quedar como el villano. Pero la vida no recompensa al que se sacrifica sin dirección. Recompensa al que actúa con coherencia interna. Y la coherencia exige muchas veces decisiones solitarias. La distancia emocional se convierte aquí en una forma de autocontrol. No reacciona de inmediato. No responde desde el impulso. Observa, procesa y decide. Esta pausa consciente le da ventaja. Porque el hombre que domina su reacción domina la situación, y el que se deja arrastrar por la emoción pierde claridad, incluso cuando cree tener la razón. Usted empieza a notar que ya no necesita pruebas externas para validar lo que siente. Si algo no se alinea, se retira, sin escándalo, sin reproches,
sin discursos largos. Aprende que irse en silencio es una de las formas más elegantes de respeto propio. Y ese tipo de respeto no necesita aplausos, se sostiene por sí solo. En esta etapa la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un espacio de fortalecimiento. Estar solo ya no significa estar vacío, significa estar en calma. Significa no tener que adaptarse a la incoherencia ajena, significa poder pensar con claridad, actuar con intención y construir sin interferencias innecesarias. El hombre que aprende a estar solo se vuelve peligroso en el mejor sentido, ya no es manipulable. La claridad interna también redefine sus relaciones futuras. Usted ya no se vincula desde la necesidad, sino desde la elección. No busca que lo completen, sino que lo acompañen. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando no necesita, puede elegir con criterio, puede decir no, puede esperar, puede observar sin ansiedad. El autocontrol emocional no es represión, es dirección, es decidir conscientemente qué merece su energía y qué no. Y cuando usted dirige su energía con intención, su vida empieza a alinearse. Menos conflictos innecesarios, menos desgaste emocional, más enfoque en lo que realmente importa. Este proceso no es inmediato ni cómodo. Implica desaprender, soltar, reconfigurar creencias, pero cada paso que da hacia la claridad le devuelve poder, poder sobre su tiempo, poder sobre sus decisiones, poder sobre su rumbo. Y ese poder, una vez recuperado, cambia la forma en que usted camina por el mundo. Prepárese, porque cuando un hombre deja de necesitar aprobación y empieza a moverse desde la coherencia, su presencia cambia, su mirada cambia, su energía cambia, y eso se nota, aunque no diga una palabra. En esta etapa usted empieza a vivir desde una posición distinta, ya no reacciona, ya no se explica, ya no se defiende, se mueve con calma, con intención y con una seguridad que no necesita demostración. Ha entendido que la verdadera fortaleza no es imponerse, sino sostenerse, y ese cambio interno se refleja en cada área de su vida. El hombre que ha aprendido a no confiar ciegamente desarrolla una mirada más profunda, ve patrones donde antes veía coincidencias, escucha silencios donde antes solo oía palabras. Percibe intenciones en los pequeños gestos. Esta sensibilidad no lo vuelve paranoico, lo vuelve preciso. Y la precisión es una forma elevada de inteligencia. Yo, Brian Tracy, afirmo que el dominio personal comienza cuando usted deja de entregar el control de su estado emocional a factores externos. Cuando entiende que no todo merece una reacción, que no toda provocación merece respuesta, que no toda falta de respeto merece confrontación. A veces, la respuesta más poderosa es la indiferencia estratégica, no por desprecio, sino por enfoque. Usted aprende a elegir sus batallas, y al hacerlo, deja de desperdiciar energía en conflictos estériles. Esa energía se redirige hacia su crecimiento, su trabajo, su propósito. El hombre enfocado no tiene tiempo para dramas innecesarios, tiene metas, tiene dirección. Tiene un estándar interno que guía sus decisiones. En este punto, la coherencia se convierte en su mayor escudo. Usted hace lo que dice lo que piensa cuando es necesario, y guarda silencio cuando hablar no suma. Esa coherencia genera respeto natural, no impuesto, no exigido, simplemente reconocido, porque las personas perciben cuando alguien no actúa desde la inseguridad. También entiende que no necesita ser comprendido por todos, solo por los correctos. Y muchas veces esos correctos llegan más tarde, cuando usted ya está preparado para reconocerlos. La paciencia se vuelve una virtud práctica. Esperar deja de ser pasividad y se convierte en selección consciente. El hombre que ha pasado por este proceso deja de temer a la pérdida. Ya no se aferra, ya no negocia su dignidad por compañía, ya no sacrifica su rumbo por encajar. Sabe que perder personas equivocadas es ganar espacio para lo correcto, y esa certeza le da una tranquilidad profunda. Su lenguaje corporal cambia, su tono cambia, su presencia se vuelve más firme, no porque intente intimidar, sino porque está alineado, y la alineación interna se proyecta hacia afuera. El mundo responde distinto a quien se respeta a sí mismo. Esta fase también trae una responsabilidad mayor. Usted se convierte en ejemplo, incluso sin quererlo. Otros observan cómo se mueve, cómo decide, cómo se retira cuando algo no le sirve. Y aunque no lo digan, aprenden. Porque la congruencia enseña más que cualquier discurso.
Entienda esto, no confiar ciegamente no lo aísla del mundo, lo posiciona mejor dentro de él, le permite construir relaciones más sanas, más claras, más fuertes. Relaciones basadas en respeto mutuo, no en dependencia emocional. Usted ya no busca salvar a nadie, se salva a sí mismo cada día con decisiones conscientes, y ese es uno de los actos más elevados de amor propio. El camino no ha sido fácil, pero lo ha vuelto sólido, y un hombre sólido no necesita probar nada. Prepárese, porque lo que viene en la siguiente parte es el cierre de este proceso, el punto donde todo lo aprendido se integra, donde la claridad se convierte en poder y el poder en dirección. Llega el momento en que todo encaja, no como una explosión externa, sino como una calma interna profunda. Usted ya no vive con miedo a la traición, porque aprendió a no entregarse a ciegas. Ya no vive desconfiando de todos, porque aprendió a confiar primero en su criterio, y esa diferencia lo cambia todo. El hombre que se conoce, que se observa y que se respeta, camina con una fuerza silenciosa que no necesita aprobación. Aquí está la verdad final, el mundo no va a volverse más honesto para protegerlo, las personas no van a volverse más leales para facilitarle el camino, la vida no se va a suavizar, pero usted sí puede volverse más claro, más firme y más consciente, y cuando eso ocurre deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en el arquitecto de su propio rumbo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera seguridad no viene de controlar a los demás, sino de controlarse a uno mismo, de saber cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo retirarse sin rencor. El hombre verdaderamente fuerte no es el que nunca confía, sino el que sabe exactamente por qué, cuándo y en quién hacerlo, porque entiende que la confianza es una herramienta, no una obligación moral. Usted ya no necesita máscaras, porque aprendió a reconocerlas. Ya no necesita promesas, porque observa acciones. Ya no necesita palabras bonitas, porque entiende el lenguaje del comportamiento. Y ese entendimiento le devuelve algo invaluable, paz mental. La paz de no dudar constantemente de sí mismo. La paz de no vivir justificándose. La paz de saber que pase lo que pase, usted sabrá responder. Este camino lo ha llevado a una versión más sobria, más estable y más poderosa de usted mismo. Una versión que no se acelera con halagos, ni se derrumba con críticas. Una versión que no se vende barato por compañía, ni se traiciona por miedo a quedarse solo. Porque entendió algo fundamental. Estar solo con dignidad siempre será mejor que estar acompañado sin respeto. Ahora usted camina con propósito. No porque tenga todas las respuestas, sino porque confía en su capacidad de encontrarlas. No porque el mundo sea seguro, sino porque usted se volvió más sólido. Y esa solidez no se construyó de un día para otro, se forjó en cada límite puesto, en cada silencio elegido, en cada decisión incómoda tomada a tiempo. El hombre que llega aquí ya no necesita advertencias externas, se convirtió en su propio guardián. Sabe que no todo el que sonríe es aliado, que no todo el que se acerca quiere sumar. Y lejos de vivir con paranoia, vive con claridad, porque la claridad libera, y un hombre libre es un hombre peligroso para cualquier intento de manipulación. Recuerde esto y no lo olvide. No confíe en nadie que no haya demostrado con hechos repetidos que puede caminar a su lado sin intentar controlarlo, usarlo o frenarlo. Pero tampoco cierre su corazón al mundo. Ábralo con inteligencia, con criterio, con respeto propio, porque la vida no se trata de endurecerse, sino de afilarse. Si usted aplica esto, su vida cambia de forma irreversible. Sus relaciones se vuelven más sanas, sus decisiones más firmes, su mente más clara y su presencia más fuerte. No porque intimide, sino porque está alineado consigo mismo. Aquí termina este mensaje, pero no su proceso. Esto apenas comienza cada día que usted elige verse con honestidad, protegerse con inteligencia y avanzar con determinación. Porque cuando un hombre deja de confiar ciegamente y empieza a vivir conscientemente, deja de sobrevivir y empieza a dominar su propia vida,